En el siglo IV antes de Cristo, Platón dijo: "Doy gracias a los dioses por haber nacido griego y no bárbaro. Doy gracias a los dioses por haber nacido libre y no esclavo. Doy gracias a los dioses por haber nacido hombre y no mujer. Pero sobre todo, doy gracias a los dioses por haberme permitido nacer en el siglo de Sócrates". Esto fue lo que dijo Platón hace 25 siglos. ¿Quién fue realmente Sócrates? Existen tres fuentes que nos hablan sobre Sócrates. Nos dicen quién fue Sócrates como ciudadano, quién fue como filósofo, como maestro. Estas tres fuentes son Genofonte, Platón y Aristófanes. Genofonte y Platón fueron alumnos de Sócrates, convivieron con él, aprendieron de él, estudiaron con él. Y Aristófanes no fue su alumno, pero fue su contemporáneo durante mucho tiempo. Aristófanes conoció a Sócrates incluso antes de que Platón naciera, por ejemplo. Entonces, si nosotros observamos a estas tres fuentes, podríamos pensar que son una fuente segura para saber quién fue realmente Sócrates. Sin embargo, cuando observamos su pensamiento, nos damos cuenta que resulta muy complicado saber quién fue Sócrates porque cada uno de los tres nos da una versión distinta de Sócrates. Son tres Sócrates distintos los que nos está presentando cada uno. Por ejemplo, el Sócrates de Genofonte es un Sócrates preocupado por formar hombres de bien, por hacer ciudadanos de bien y no está interesado en ninguna otra cosa de la filosofía. Lo único que le importa es formar hombres de bien. Y entonces, en la visión de Genofonte, Sócrates se reduce a un moralista popular. Mientras tanto, en la visión que nos da Platón, pues no solamente Sócrates está preocupado por formar hombres de bien, sino que Sócrates parece ser un metafísico de primera categoría que echó los fundamentos de una filosofía trascendente como la de Platón. Y en la versión que nos da Aristófanes, pues Sócrates es un charlatán, demagogo que está dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en la mente de las personas. Y Aristófanes lo presenta así a Sócrates suspendido en el aire, arriba de un cesto, volando por las alturas, sin estar preocupado por las cosas realmente importantes. Entonces, si ustedes se fijan, las tres versiones son completamente distintas. ¿Quién está diciendo la verdad? Genofonte, que es un historiador, Platón, que es un filósofo, o Aristófanes, que es un dramaturgo. Fíjense que para aclarar un poco esto, podemos recurrir a Aristóteles. Aristóteles no conoció a Sócrates, no fue su alumno, pero fue alumno de Platón. Aristóteles estudió con Platón durante 20 años en la academia, lo que nos hace suponer que haber dedicado tanto tiempo en compañía de Platón, pues Aristóteles tiene una visión pues, más o menos segura de lo que era Sócrates. Así que Aristóteles nos dice que ninguno de los tres tiene la razón al 100%. Ninguno de los tres está diciendo la verdad al 100%, porque Genofonte era un historiador y no tenía intereses filosóficos. Entonces, la versión de alguien que no tiene intereses filosóficos sobre una persona que es un filósofo como Sócrates nos puede llevar a una visión incompleta de quién fue Sócrates. Mientras que Platón, todo el mundo sabe que idealizó tremendamente a su maestro y lo que Platón nos da pues es una visión idealizada de Sócrates. Y lo más seguro es que Platón puso en boca de su maestro pues su propia teoría filosófica trascendente, mientras que Aristófanes pues siente un repudio tremendo por Sócrates, no lo quiere, lo detesta y este repudio es lo que lo hace pues presentar una imagen tan despectiva de Sócrates. Así que bueno, ninguno de los tres está diciendo la verdad desde la perspectiva de Aristóteles, no hay que creerle al 100% a los tres, entonces pues no podemos estar seguros de quién fue realmente Sócrates, pero de lo que sí podemos estar seguros es de lo que estaba pasando en la época de Sócrates. En Atenas existían unos maestros que se llamaban sofistas. La palabra sofista viene del griego sofo, Sofía, y quiere decir
sabio. Estos maestros eran los encargados de formar a los jóvenes, los educaban, ellos daban discursos sobre política, sobre la virtud, enseñaban la virtud y su característica es que manejaban un conocimiento relativista. ¿Qué quiere decir esto? Que para los sofistas, pues el conocimiento dependía de qué, pues de la sociedad en la que estuviera y el concepto de las cosas iba cambiando. Por ejemplo, si los sofistas empezaban a explicar o a enseñar sobre la política y alguien les preguntaba qué era la justicia, pues los sofistas decían, la justicia depende. Si en una sociedad entienden por justicia la ley del más fuerte, pues eso será justicia. Si en otra sociedad entienden la opinión de todos en una democracia, pues eso será justicia. Y las dos están bien, son válidas. Entonces, a eso se refiere con un conocimiento relativista, que dependía de la sociedad y de cada quien lo que entendiera. Entonces, dentro de esta ideología que imperaba de los sofistas, de los maestros, surgen las ideas de Sócrates y Sócrates está pensando exactamente al revés que los sofistas. Sócrates busca definiciones universales que pudieran explicar a los conceptos particulares. Sócrates escucha lo que hablan los sofistas y dice, no, es que las cosas no pueden ser así. Siguiendo con este ejemplo de justicia, imagínense cómo vamos a decir que la justicia es lo que cada quien entienda y entonces, ¿cómo vamos a saber si la justicia se está aplicando bien? Si no tenemos una definición universal de justicia, no podemos ni siquiera juzgar los códigos morales de las sociedades, no podemos saber si se está aplicando bien. Necesitamos una definición universal de justicia para que nosotros podamos saber, podamos comprender. Estamos hablando de la justicia sin tener una definición de ella. No sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros tenemos una definición universal de justicia válida para todos, podemos entender y podemos saber si los códigos morales de una sociedad se acercan a la definición universal de justicia, pues entonces se está aplicando bien. Y si se alejan de esta definición, entonces se está aplicando mal. Pero si no tenemos esta definición universal, entonces no podemos saber, no podemos juzgar, no podemos comprender, no puede ser lo que cada quien entienda. Entonces, si ustedes se fijan, pues Sócrates acá está eh, eh, haciendo unas ideas opuestas a lo que los sofistas decían. Sócrates está desafiando lo que los sofistas dicen. Y ojo, porque los sofistas son los maestros de la época, son los que están formando a los ciudadanos, los que están impartiendo el conocimiento, son los sabios que además cobran por enseñar. Y entonces que aparezca un tipo que dice que pues prácticamente están mal, imagínense lo que empezó a representar Sócrates. Sócrates empezó a representar peligro para los sabios de la época porque muchos jóvenes empezaron a seguirlo, porque muchos jóvenes empezaron a convertirse en sus alumnos, en sus discípulos y muchos jóvenes empezaron a cuestionar muchas cosas. Bueno, entonces Sócrates está presentándose así con estas ideas opuestas a los sabios de la época y estaba buscando sus definiciones universales. Pero en esta búsqueda que él tenía de las definiciones universales, pues él se dedicaba a dialogar. ¿A qué se dedicaba Sócrates? Sócrates utilizaba el diálogo para indagar estas definiciones que estaba buscando. El diálogo se los desglosé aquí. Es una palabra que viene del término dia y que significa camino y logos que significa razón. Entonces el diálogo es el camino hacia la razón y es lo que Sócrates utilizaba para indagar sus definiciones, las definiciones universales que estaba buscando. Entonces, ¿en qué consistía este diálogo? Sócrates incluía en el diálogo dos herramientas fundamentales en el pensamiento filosófico de Sócrates, que son la ironía y la mayéutica. Vamos a revisar un poco sobre ellas. ¿Qué es la ironía? Pues la ironía es la profesión de ignorante que tiene Sócrates, la profesión de ignorante que practica o que practicaba Sócrates. Sócrates era un tipo que sabía que no sabía
y quería saber. Entonces él se metía en su personaje de ignorante y salía a preguntar. Él decía, ¿cómo le hago para saber? Pues voy a preguntar, preguntando. Así que si Sócrates quería saber la definición de algún concepto, iba y le preguntaba a alguien que, según él, podría saberlo. Por ejemplo, si Sócrates quería saber cuál es la definición de valor o de valentía, pues Sócrates iba con un general, porque un general debería saber la definición de valentía. O si Sócrates quería saber la definición de belleza, iba con un sofista, un orador de discursos maravillosos para que le pudieran decir qué era la belleza. Y así sucesivamente, él iba y preguntaba a quien podía saber. En una ocasión, les voy a poner un ejemplo, Menón estaba hablando sobre la virtud y Sócrates le preguntó, oye, ya que has utilizado esa palabra, supongo que debes saber qué significa. ¿Me puedes decir qué significa la virtud, Menón? Y Menón le dijo, por supuesto, te voy a explicar qué es la virtud del hombre, pero también te voy a explicar qué es la virtud de la mujer, pero también te voy a explicar qué es la virtud del niño. Y entonces Sócrates se queda sorprendido porque él dice, vaya, parece que he tenido suerte. Estaba yo buscando una sola virtud y resulta que he encontrado un enjambre de virtudes. Entonces, lo que Sócrates muestra es que estas personas no saben la definición, porque solamente señalan cosas particulares, pero no le dan la definición de justicia, de belleza, de virtud. Entonces Sócrates les hace ver que él no está pidiendo definiciones o cosas particulares, él está buscando una definición universal y al no saberla, estas personas se dan cuenta de que son ignorantes. Sócrates exhibe la ignorancia de las personas a través de la ironía y exhibe la peor de las ignorancias que consiste en creer saber algo que realmente no se sabe. Entonces, eso pasaba con la ironía. Sócrates, siendo él mismo consciente de su ignorancia, iba y le preguntaba a los que decían que sabían, pero resultaba que tampoco sabían. Así que esa era un poco la forma que Sócrates estaba aplicando la ironía y también aplicaba la mayéutica. La mayéutica es este método filosófico que proviene de la oficio de la madre de Sócrates. Se dice que la madre de Sócrates era partera, ayudaba a las mujeres a dar a luz, ayudaba a las mujeres a parir. Y entonces Sócrates dijo, yo también quiero ayudar a las personas a dar a luz, pero no hijos, sino ideas. Y entonces la mayéutica se presenta como el método filosófico que utiliza Sócrates en el que las ideas no se transmiten, se paren. Para Sócrates el conocimiento no se pasaba de una persona a otra, no se pasaba como de un vaso lleno a un vaso vacío. El conocimiento surge desde el interior de uno mismo. El conocimiento es el resultado de un esfuerzo de pensar por cuenta propia y Sócrates es un defensor extraordinario del pensamiento propio. Entonces, bueno, ¿cómo aplicaba Sócrates la mayéutica? El ejemplo por excelencia está en el diálogo Menón de Platón, donde Platón nos cuenta como le hace Sócrates en su mayéutica. Y lo que hace Sócrates es preguntar. A través de preguntas bien dirigidas, Sócrates va haciendo que la persona genere su propio conocimiento, saque a la luz el conocimiento que tenía dentro, dice Sócrates. Entonces acá está Sócrates platicando con un sirviente de Menón. Un sirviente pues se supone que no sabe nada, son esclavos, no tienen permitido estudiar. Y Sócrates le empieza a hacer preguntas y a través de las preguntas que Sócrates le hace, este sirviente es capaz de resolver un problema geométrico a base de un cuadrado. Y entonces él se da cuenta que sabía algo que creía que no sabía. Y esa es la mayéutica. Entonces, necesito que ustedes distingan la diferencia entre ironía y mayéutica. Vamos al siguiente video para distinguir esta diferencia.